se ha explicado. Ya, bien, vamos a empezar. Un momento, les comparto la pantalla. Listo. Ya, muchachos. Hoy día vamos a continuar con nuestro tema de las ecorregiones. La siguiente semana ya terminamos, ya, acabamos con ese tema. A ver, muchachos, las preguntas sobre la exposición lo van a encontrar en el PDF que he publicado ya ayer, ya en la plataforma del colegio, ya. Ahí encuentran todo. Ahí están las preguntas que tienen, las preguntas en las que tienen que basar su exposición, ¿ya? Así que pensé que eso ya estaba claro, ¿no? Listo. Vamos a empezar, muchachos. Las ecorregiones. Hoy día vamos a estudiar 3 ecorregiones más, ¿ya? La ecorregión Puna, la ecorregión del Páramo y la ecorregión de la Selva Alta, ¿ya? La ecorregión de la Selva Alta. Solo es en Historia del Perú la exposición, no en Geografía, ¿ya? Solo en Historia del Perú. Ya, yo les he dado tiempo para que pregunten y ahora recién van a preguntar cuando voy a empezar la clase, ya tampoco se pasen, ¿ya? Bien, empecemos con la ecorregión Puna. ¿Ya? Miren, estamos haciendo, pues, lo que tratamos de hacer, al menos desde el punto de vista, pues, de la imaginación, ya, es viajar por todo el Perú, ¿ya? Genial sería que el Estado, pues, financie, ¿no? Excursiones a los colegios y en vez de estar cada uno sentado, bueno, antes de la pandemia, pues cada uno sentado en su carpeta ahí, encerrado en su salón, o ahora cada quien encerrado en su casa, sería genial aprender ese tipo de temas, pues viajando, ¿no? Viajando por todos estos lugares y estando pues al contacto con todo lo que se escribe en el cuaderno, ¿no? Sería mucho más efectivo ese tipo de aprendizaje, pero naturalmente en nuestro país pues no se piensa de ese modo, ¿no? No creen que la educación sea lo suficientemente importante como para invertir bastante dinero en esto, porque tendría que invertir demasiado, ¿no? Habría una buena inversión para financiar excursiones de estudio a cada uno de los estudiantes. En todo caso, ellos saben que es importante hacer estas cosas, solo que no les conviene. No les conviene que ustedes se eduquen de una manera mucho más efectiva, ¿ya? Pero bueno. Entonces, en este viaje imaginario que le estamos haciendo al Perú, ¿ya? Cuando hablamos ya de la ecorregión Puna, estamos ya llegando a zonas ya muy altas, ¿ya? Estamos sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar vamos a encontrar a la ecorregión Puna. ¿Y cuáles son las características de esta ecorregión? Principalmente sus temperaturas pues son frías, ¿ya? El promedio de temperatura pues está entre los 6 y 7, bueno, entre los 6 grados y los menos 7 grados centígrados, ¿ya? Ese es el promedio constante de su temperatura, o sea, es muy frío, o sea, casi la tercera parte, o sea, digamos, 12 grados menos de lo que nosotros estamos habituados a aguantar. Nosotros pues vivimos casi en una temperatura promedio de 18, 20 grados centígrados, ¿ya? Así estamos. Pero en la ecorregión Puna, la temperatura promedio está pues entre los 6 y menos 7 grados centígrados, ¿ya?
Entonces son temperaturas muy frías. Ahora, eh, hay mucha incidencia de viento, ¿ya? Y eso permite pues que esta área geográfica se mantenga siempre fría, ¿ya? Y inclusive en determinadas fechas del año, especialmente entre junio y julio, a estas épocas en realidad, ¿no? En esta ecorregión se presentan pues fenómenos llamados pues, fenómenos como las heladas, ¿ya? Las heladas. No son chelas ni nada por el estilo, ¿no? Son fenómenos de extremo frío, ¿ya? Donde el frío, pues, se ve mucho más devastador en estas fechas. Claro que ahora con el tema de la pandemia ya nadie habla de estos problemas, ¿no? Pero hay mucha gente en lugares como en Puno, Huaraz, eh, Cerro de Pasco, ya que están sufriendo estos problemas de las heladas, ¿ya? Las heladas, pues primero terminan, es tan fuerte el frío, muchachos, es tan fuerte el frío que terminan incluso matando a los propios animales, como por ejemplo los camélidos, que tan acostumbrados están a esas bajas temperaturas, pero el frío es tan extremo, ¿ya? Que termina pues matando a los animales. Por otro lado, los animales no solo mueren del frío, sino además mueren de hambre, porque todo el ichu, el pasto, los cultivos de las cuales se puede proveer de alimento, terminan pues quemados por el frío intenso de la región, ¿ya? Entonces, no hay comida y el frío es extremo. ¿Cuál es el resultado? Pues no es otro que la muerte, ¿no? Y esta suerte, si es que podríamos llamarlo así, de los animales, de los ganados, se repiten lamentablemente en los seres humanos, ¿ya? Se repiten. Y por supuesto que las principales víctimas siempre son los más ancianos, ya los adultos mayores y los niños, ya que son pues la población más vulnerable. Eh, esto supone ya un problema histórico, puesto que si es que atendemos a las características de esta población, ya, por ejemplo, en cuanto a lo que respecta pues a su, a su alimentación, pues muchos de estos niños, la desnutrición, la anemia, muchachos, en la zona andina es mucho más alta, ¿ya? Mucho más alta. Y estos niños pues están mal alimentados. Y esta escasez de alimentación ya los expone a muchas enfermedades, como en este caso, pues para estas fechas, enfermedades pulmonares, ¿no? Pueden tener pues pulmonía, bronquios, ¿no? Etcétera, ¿no? Hay muchos problemas que verdaderamente les hace peligrar la vida. Ahora, yo debo de ser claro en lo siguiente, y es que en realidad, muchachos, ya como su compañero por ahí nos pregunta, ¿no? Y profesor, pero si estas son las condiciones de vida, ¿por qué siguen viviendo allí? Miren, eso responde a un proceso histórico, ¿ya? Ellos en realidad sí están adaptados a, esa, a ese tipo de lugares. Ellos, sus ancestros han vivido pues miles de años allí, ¿ya? Miles de años allí. Entonces, pero cometeríamos un error si solo pues atendemos a las cuestiones climáticas, que es quizás lo que nos hace preguntar, bueno, si hace tanto frío, ¿por qué no se retiran de allí? Bueno, miren, no es solo la cuestión climática, es también la cuestión social.
Y es que, ¿qué es lo que verdaderamente los mata, muchachos? ¿Qué cosa es lo que verdaderamente mata a muchos niños todos los años, a muchos ancianos todos los años? No es el frío, no los mata el frío, los mata la pobreza. Los mata el hecho de no tener una chompa que vestir. Los mata el hecho de que tienen que estar andando con ojotas, ya con sus yanquis, cuando bien podrían estar pues luciendo un buen zapato que los pueda cubrir sus pies. Los mata, insisto, el no tener una buena alimentación. Ese es el gran problema. Los mata el no tener una calefacción dentro de su hogar. En el Polo Norte, en países como Estados Unidos, Canadá, el frío también es intenso, ¿ya? Es intenso. Por supuesto que tiene otras características al frío que hace en la cordillera de los Andes, pero qué duda cabe que el frío también es intenso. Son muy bajas las temperaturas. También llegan a -5, -6, hasta -10 grados. Pero la tasa de mortalidad, es decir, el número de muertos en países como Estados Unidos, como Canadá, pues no rivalizan con los números de muertos aquí en el Perú. Y es que en Canadá, en Estados Unidos, tienen las provisiones necesarias para poder resistir a esas bajas temperaturas. Pero en cambio aquí no los tienen. Estos niños no tienen una buena alimentación, no tienen una buena casa que los pueda proteger del frío. Entonces, lo que les está matando en realidad es la pobreza. Entonces, aquí la solución no sería, pues, oye, hay que sacarlos de ahí, que se vengan a vivir aquí a Lima o hay que llevarlo a alguna ciudad con menor altura. No, la solución aquí es prestarles las condiciones necesarias para que puedan, para que puedan resistir a estas épocas. Llevarles alimento, llevarles vestimenta, darle oportunidades, especialmente pues a sus padres, para que puedan trabajar y así pues poder costear una mejor alimentación, una mejor salud, una mejor educación para sus hijos. Ese es eh, el gran reto, bueno, en especial de las autoridades, de manera directa de las autoridades y de manera indirecta de nosotros, porque al fin y al cabo, el alcalde, el congresista, el presidente no sale elegido así de la nada, sino que sale elegido pues por la propia población. Y si la población tiene la capacidad de elegir correctamente a sus autoridades, entonces se va a poder atender mejor a estas poblaciones muy, pero muy vulnerables. Pero naturalmente eso no sucede. Ayer ya el presidente ha llamado a elecciones para el 11 de abril del siguiente año. Yo les puedo asegurar que esas elecciones van a tener que postergarse por lo menos un par de meses más. Van a tener que reformar o dar una ley extraordinaria para que el mandato presidencial y congresal pues se extienda un poco más. ¿Por qué? Porque naturalmente pues es imposible que el Perú pueda organizar unas elecciones para abril del siguiente año por el tema de la pandemia. Profesor, pero ya tenemos vacuna, ¿no? Vamos a tener vacuna para diciembre. Entonces ya pues enero, febrero ya estaremos pues todos vacunados en el Perú. Nada más falso que eso, pues muchachos. Ya, primero, si es que existe vacuna, será pues para enero, ¿ya? Eso, si es que existe vacuna, y esa vacuna, primero, las vacunas, muchachos, en promedio demoran pues, si es que se encuentra, demoran pues un promedio de 7, 8 años para producirse, ¿ya? 7, 8 años de investigación para llegar con una vacuna. ¿Cuántos años ha pasado desde que apareció el coronavirus? Ningún año. Son mis esperanzas.
¿ya? Apenas si tenemos pues un par de meses con el coronavirus, ¿ya? Y lo que están haciendo ahora con estas vacunas que promocionan tanto los medios de comunicación, sí, ya China ya tiene una vacuna, que Estados Unidos ya tiene una vacuna, que Israel ya tiene una vacuna, ¿ya? Primero, el objetivo es vender, ¿ya? El objetivo es vender. Si es que no te ponen ese tipo de noticias, pues tú no los ves, ¿ya? Pero apenas ves, oye, ya han descubierto una vacuna, te quedas allí eh, prendido a la televisión, prendido a su red social, etcétera, ¿ya? Primero, esa noticia es para vender. Segundo, eh, todos los laboratorios del mundo, sobre todo los laboratorios que están pues aliados con las potencias mundiales, ¿ya? Están locas por conseguir una vacuna, no por el bien de la humanidad, sino por el bien de sus bolsillos. Porque quien dé con una vacuna ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a repartir gratuitamente para toda la humanidad? No, lo va a vender. Lo va a vender. Y en efecto, todo el mundo le va a comprar. Todos los gobiernos le van a comprar. Y se van a volver multimillonarios. O sea, la fortuna que van a hacer es increíble después de que se llegue a dar con una vacuna. Ahora, esa vacuna que van a lograr supuestamente en diciembre, en enero, naturalmente pues son vacunas improvisadas, de las cuales sus efectos no se conocen. Y la cura puede ser peor que la enfermedad, como siempre dice el dicho, ¿no? La cura puede ser, ¿por qué? Porque cuando tú te pones una vacuna, hay este, eh, efectos secundarios. Por ejemplo, cuando a todos de niños nos vacunan para unas determinadas enfermedades, ¿no? Este, y, y este, ¿Y qué es lo que sucede? Al menos alguien si que has tenido un hermano menor, se ha podido dar cuenta de que cuando el hermano recién nacido le ponían su vacuna, bueno, durante toda esa semana estaba con fiebres, estaba mal la criatura, ¿no? Estaba pésimo. ¿Por qué? Porque son los resultados secundarios, son los efectos secundarios. Y una vacuna improvisada no se sabe hasta la fecha cuáles serían los efectos secundarios en los seres humanos. Están improvisando. Y lo que los laboratorios quieren es sencillamente improvisar y entregar una vacuna por el solo hecho no de ayudarte, sino con el solo hecho de venderte ese producto, ¿no? Entonces, eso es lo que se está pretendiendo. Y eso es lo que se hace ahora, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, China, Estados Unidos consigue una vacuna para enero, diciembre, bueno, ¿qué creen? ¿Que al toque China lo va a mandar para el Perú? No. Lo primero que va a hacer el país es eh, repartirlo a su propio país, a su propio país. Lo que es racionalmente correcto, ¿no? Digámoslo así. Es lo correcto. Primero a su país y luego va a empezar a vender a todo el planeta. Todos los países del mundo van a necesitar vacunas, ¿ya? Somos millones, miles de millones en el planeta. ¿Cuánto podría demorar generar miles y miles de millones de dosis de vacuna? Por lo menos, pues, muchachos, medio año. ¿O ustedes creen que en una semana pueden hacer vacunas pues para todo un país? No. Una cosa es dar con la, digamos, pues con la fórmula de la vacuna y otra cosa es producirla, ¿ya? Y esa producción, pues, toma su tiempo. Y si es que dan con la llamada fórmula de la vacuna entre diciembre y enero, pues al Perú, que nosotros tenemos que hacer cola, es así como, no sé, hasta en las panaderías, sobre todo en los primeros meses o los primeros días de la cuarentena, pues hacía cola, ¿no? Por mi casa hacía cola yo para comprar pan. Ya, igualito va a ser así, pues, para comprar la vacuna. Todos los países del mundo van a hacer cola. Y esa cola, pues,
se arma de acuerdo al nivel de influencia en el plano internacional de dicho país. ¿Y qué tanto poder de influencia tiene el Perú a nivel internacional? La verdad, muy poca. Así que nosotros vamos a estar bien atrás de la cola. Ya primero se les va a dar a las potencias mundiales, que ellos siempre van a reclamar el privilegio, ¿ya? Eh, una atención más inmediata. Entonces nosotros muchachos, como les digo, y no los quiero tampoco desmoralizar o qué sé yo, tendremos pues una vacuna para mediados de, o sea, abril, mayo, recién en el Perú. Y aún cuando lleguen las vacunas, pues va a tomar todavía un tiempo para repartirlo a todas las regiones, a los municipios y así pues se pueda aplicar las dosis necesarias para que todos ya, digamos, pues estemos relativamente protegidos de ese virus. ¿Mm? Toma su tiempo, por eso les digo, la verdad es que al menos hasta julio del siguiente año vamos a seguir con las clases virtuales. Va a ser así. Entonces, ahora, esto obviamente son mis comentarios, ¿no? Es mi propio análisis. Ahora, si es que alguien cree que no es así, bueno, cada quien es libre de sacar las propias conclusiones eh, de acuerdo pues a nuestra información, ¿no? Yo tengo, bueno, he leído lo suficiente como para poder llegar a estas conclusiones, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué llegamos a esto? A ver, estábamos en el tema del frío intenso que hace eh, en esa ecorregión, Puna, ¿no? Y que en realidad, como les estaba comentando, era la pobreza lo que los mataba. Y habría pues que implementar otro tipo de políticas públicas en estos lugares para proveerles de mejores servicios. Si tú les provees mejores servicios a esta población, no se van a morir. El frío va a seguir siempre así porque siempre fue así, ¿ya? Tú al clima no lo puedes cambiar, pero lo que sí puedes cambiar son las condiciones de vida de los seres humanos que allí están, ¿ya? Muy bien. Otra de las características de esta ecorregión Puna es que aquí pues las concentraciones de gas o en todo caso la presión atmosférica es baja, ¿ya? Es poca. ¿Y esto cómo se traduce? En los niveles bajos de oxígeno, ¿ya? Los niveles bajos de oxígeno. Y es muy sencillo darse cuenta de esta baja presión atmosférica. Y es que cuando tú subes ya a estas alturas, sobre los 3.500 metros, e incluso antes de los 3.500 metros, y tú intentas correr, ya no vas a poder correr con la misma agilidad que corrías aquí en la costa. Te va a faltar el aire. Es más, si es que acostumbras pues llegar bueno, a la zona andina pues en, en, en esos buses interprovinciales, es posible que te dé mareos, ¿no? Eso que llamamos nosotros soroche, ya soroche, eh, ya pues es una muestra de la falta de oxígeno en tu cabeza, ya, falta de oxígeno en tu cabeza, y eso hace que te marees. ¿Ya? Eso hace que te marees y te genere otros efectos como los vómitos. Entonces, otra de las características de este lugar es pues que ya los niveles de oxígeno se reducen, ¿ya? Naturalmente la gente que vive allí ya está acostumbrada a esas condiciones, pero tú que no vives allí, ya no estás acostumbrado y eso pues le pasa factura a a tu organismo, ¿ya? Seguimos. En lo que respecta a su relieve, ¿ya? Tiene un relieve muy accidentado,
ya, presencia de montañas, y estas montañas, por estar pues a grandes alturas, ya no son montañas cubiertas de vegetación, ya, sino cubiertas de hielo, ya, es decir, hay formación de glaciares, a lo que nosotros llamamos también nevados o cordilleras, ¿no? Entonces, esa es una de las representaciones más peculiares del relieve de la región Puna, ¿no? Los glaciares, los nevados, ¿ya? Y aquí resaltamos pues una importancia de esta ecorregión, y es que precisamente como aquí se concentran una gran cantidad de cordilleras, nevados, glaciares, de ese mismo modo también es una gran fuente de origen de agua potable, ¿no? Agua dulce para nuestro uso, ¿no? En los glaciares pues sirven para tomar, eh, para, para generar agua potable para el ser humano, ¿ya? También aquí este relieve es un factor muy importante para que se originen ríos, para que se originen lagunas, ¿ya? La mayor cantidad de lagunas del Perú se encuentra precisamente en la ecorregión Puna, ¿ya? Y como les digo, es una gran fuente de agua tanto para la población andina como para la población costeña, porque todos los ríos que llegan a las costas provienen principalmente pues de la ecorregión Puna, ¿ya? Entonces, entre los tipos de relieves que encontramos en esta ecorregión, tenemos pues a las mesetas, ¿ya? Que son pues territorios levemente ondulados, pero por lo general suelen ser planos. Ahora, no quiero tampoco que crean que todo es plano, todo es una pampa, no. Hay también presencia, por ejemplo, aquí, ¿no? Esta es una meseta, ¿no? Tiene lugares planos, pero en determinados lugares es posible encontrar ligeras elevaciones, ya ligeras elevaciones, pero su característica es ser pues especialmente planos, por eso su otro nombre, el otro nombre de las mesetas es altiplano, ¿ya? Es decir, son planos, pampas que están en las alturas, altiplanos, ¿ya? Y están especialmente pues eh, cubiertas de una vegetación peculiar, ¿no? Que llamamos Ichu, ¿ya? También encontramos cordilleras que están cubiertas de hielo, ¿ya? Y también volcanes, ¿ya? También volcanes que tienen, pues, naturalmente, pues, en sus picos los llamados conos volcánicos, ¿ya? Respecto a su flora, miren, las condiciones climáticas de esta ecorregión, que son, pues, extremadamente fríos, no permiten la formación pues de una diversidad vegetal. Es decir, aquí no vamos a encontrar muchas formas de vida vegetal, ¿ya? Son muy pocas. Y no solo eso, sino que esta vida vegetal, esta poca vida vegetal que vamos a encontrar, así como el bosque seco ecuatorial, ¿no? Encontrábamos pocos árboles, ¿Eso por qué? Porque faltaban lluvias, ¿no? Y mayormente pues estaba casi todo el año soleado, ¿ya? Pero la falta de lluvias no permitía que se desarrolle mucha diversidad de vida vegetal. Bueno, lo mismo sucede aquí en la ecorregión Puna, pero ya por otras razones. Y la razón aquí es el frío, el extremo frío. Ahora, y este extremo frío, además de no permitir mucha diversidad de vida vegetal, hace que las que existen ya no sean de gran tamaño, sino que sean pequeños. Ya el frío no permite que crezcan a grandes tamaños los árboles, las plantas. ¿Ya? Solo
solo es una excepción la Puya Raimondi, ya la Puya Raimondi que nosotros podemos ver aquí en la imagen superior, ya. Esta Puya Raimondi es una de las plantas pues mucho, muy, pero muy, muy peculiares, ¿no? Primero, lamentablemente está en peligro de extinción. Segundo, la edad aproximada de esta Puya Raimondi ya pueden llegar a vivir hasta 150 años. Es decir, fácilmente 2 vidas humanas, ¿ya? 2 vidas humanas y para ser más prácticos, casi 3 generaciones. ¿Mm? Entonces, tu abuelo pudo haber visto esa Puya Raimondi de ya recién eh, en su etapa de desarrollo, tu papá también y tú también, hasta que seas viejo lo vas a poder ver esa Puya Raimondi. Es más, un poco más, hasta tu tatarabuelo, ¿no? O sea, esa su bisabuelo, ¿no? Primero viene el bisabuelo. Este, su lapso de vida, pues, es muy larga, ¿ya? Puede llegar a medir hasta 12 metros, ¿ya? Hasta 12 metros. Una vez que florece, la Puya Raimondi, pues, muere, ¿ya? Es una de las pocas formas de vida que al momento de florecer, es decir, al momento de dar vida, se muere, se muere. Lo mismo sucede, por ejemplo, con otros animales como los salmones. Los salmones, que son peces de agua dulce, ya una vez que dan todos sus huevos, ya ponen todos sus huevos, estos peces pues terminan muriendo, ya. Dan vida para que luego pues ellos mueran. Ese es el ciclo natural de la vida de ellos. Y lo mismo sucede con la Puya Raimondi. Luego tenemos el ichu y los pajonales, los torales, que son pues más o menos este tipo de pastos, ¿no? Pastos medio amarillentos, no verdecitos como los podemos encontrar en zonas más bajas de la cordillera, ¿ya? Y son así de medio mostazas porque es producto del frío, ya el frío los vuelve así. Bosques de queñua, ya que tenemos aquí estos árboles que no son tan frondosos precisamente por el frío que hacen, ya los rodales de cara y las almohadilladas, ya que lo tenemos aquí. En lo que respecta a la fauna, ya hay una relación directa entre escasez de vegetación y escasez de animales. Si es que nosotros nos involucramos en un lugar con poca vegetación, con escasa vegetación, pues naturalmente nos vamos a encontrar de que también el número de animales es muy poco. Mientras más plantas hay, más animales hay. Por eso en la selva hay infinidad de formas de vida animal. Ya hay muchísimas formas de vida animal. ¿Eso por qué? Porque también hay una gran diversidad de vida vegetal. Por ejemplo, en los desiertos. En los desiertos casi no hay vida. Casi no hay vida. Yo digo, no estoy diciendo que no hay, sino que casi no hay vida. Es muy poca la presencia de animales. ¿Y eso por qué? Porque también es casi escasa la presencia de vegetales, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, en los desiertos, es posible sí encontrar cactus, o encontrar árboles como el algarrobo, ¿no? Y por lo mismo que nosotros, o sea, así como hay poca vegetación, así también hay una relación directa en cuanto al número de animales. Entonces, esta ecorregión puna eh, no, no tiene mucha diversidad de animales, pero entre las que podríamos destacar están pues la vicuña, el guanaco, el zorro andino, que acá está. Zorro andinos son pequeños. El cuy silvestre, este cuy que no, no es criado, ¿no? Sino que vive
vive así a la intemperie, ¿no? Los pumas, que ahí lo tenemos en la pantalla, los pumas, el cóndor, ya también la perdiz serrana, aquí está la perdiz serrana, ¿no? Y el gorrión americano y entre otras más, pero les insisto, no es muy usual tener muchas formas de vida en esta ecorregión. Bien, luego tenemos a la ecorregión del páramo. Esta es la ecorregión más pequeña del Perú. Ya, la ecorregión del páramo es la más pequeña y especialmente lo encontramos solo entre los territorios de Piura y Cajamarca. ¿Ya? Se extiende por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.200 metros. Espere, profesor. La ecorregión Puna no tenía la misma altura. Claro, 3.500 y los 5.200 metros en el nivel del mar. Entonces, ¿cuál es la diferencia si están en la misma altura? ¿No? Miren, hay una diferencia particular y que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Pero el páramo, como la región Puna, se mantienen en la misma altura, ¿ya? Ambos presentan pues relieves montañosos, ¿ya? En el páramo también vamos a encontrar muchos relieves montañosos. Ahora, aquí viene la diferencia en cuanto a la temperatura, ¿ya? No es que el páramo sea, pues, mientras que la región Puna son extremos fríos, en el páramo es extremo calor, no, sino que su aproximación, la ecorregión del páramo, su aproximación al océano Pacífico, ya le permite a este lugar, pues, ser un lugar relativamente húmedo, o sea, tiene mayor humedad. ¿Eso por qué? A efecto de su cercanía al Océano Pacífico, ¿ya? Recuerden que el clima de la costa ya es que, bueno, es un lugar húmedo, ¿ya? ¿No me creen que sea un lugar húmedo? Ahorita abran sus ventanas, sus cortinas, no sé, ya, y miren el cielo, ¿ya? Ahorita está empapado de nubes, ¿ya? Y seguro más temprano esas nubes, esas neblinas estuvo más cerca a las calles, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque tenemos un clima húmedo, la humedad es muy fuerte, ¿ya? La humedad es muy fuerte. Eso sucede cuando las áreas geográficas están cercanas al océano, ¿ya? Y entonces como el páramo está más cercano, es decir, son zonas altas, igual de altas que la ecorregión Puna, ¿ya? Pero aparte de ser altas, están cercanas al Océano Pacífico. Y eso le añade a sus temperaturas frías, porque también son temperaturas frías, le añade la humedad, ¿ya? Y esto le permite, pues, tener un clima relativamente no tan frío como lo que sí sucede pues en la ecorregión Puna, ¿ya? Y además presenta altos niveles de precipitación. Precipitación es otra cosa que las lluvias, ¿ya? ¿Y por qué altos niveles de precipitación? Por el tema de la humedad, ¿ya? Por el tema de la humedad. Todo lo que ustedes ven, toda esa neblina que ustedes ven allí, no es otra cosa que agua, solo que está en estado gaseoso. Está en estado gaseoso. Entonces, llega un momento donde eso se empieza pues a calentar, se empieza a calentar la atmósfera y eso hace que se precipiten dichas nubes y así se forman pues grandes caídas de agua que nosotros llamamos pues lluvias, ¿no? En lo que respecta a su flora, ya la alta humedad y las constantes lluvias de esta zona sí le hace proclive a una diversidad de vida vegetal. Y en esta ya vemos una diferencia más de la ecorregión Puna, ¿ya? Este, como aquí la flora del páramo pues enlaza el frío, ya enlaza el frío de la puna con la humedad de la selva, ya. Esa humedad no es otra cosa que agua, y donde hay agua, ya, y de manera constante pues se genera vida, se genera plantas, ya, y eso permite pues la generación de, de,
de vida vegetal, como por ejemplo las orquídeas, ¿no? Las bromelias que vemos aquí en la pantalla, en la parte de arriba, ¿no? Los líquenes, ¿no? Estas de aquí, que se van pegando a las rocas, ¿ya? Los musgos, los bejucos, las lianas, ¿no? Estos son los musgos, ¿ya? Y estas son las lianas, ¿no? Las famosas lianas que inclusive quienes han visto Tarzán, ¿no? Se han visto que Tarzán utiliza una especie de sogas, ¿no? Que están colgadas entre los árboles, ¿no? Para poder desplazarse de un lugar a otro, y esas son las famosas lianas, ¿ya? Y esas las podríamos encontrar ya en la ecorregión Puna. Muchas de esas, por ejemplo, las lianas también es muy común, es corriente encontrarlas también en la zona amazónica, ¿ya? Entonces, muchas formas de vida, tanto vegetal como animal, que encontramos en el páramo, también lo vamos a poder encontrar en la zona amazónica, al otro lado de la cordillera, en el lado oriental, ¿ya? En lo que respecta, pues, a la fauna, ¿ya? Encontramos, pues, las vicuñas, el zorro andino, el tapir de montaña, ¿ya? El tapir de montaña es una especie de chancho, de cerdo, ¿ya? Una especie de cerdo, eh, con una nariz alargada, ¿ya? El gato andino, ¿no? Que lo tenemos aquí. Esos gatos, pues, a ellos no hay que acercárselos porque son, pues, demasiado bravos, ¿no? Ya estos son gatos salvajes, no son los michis que podemos tener. Yo, por ejemplo, adoro a los gatos, ¿no? A mí me encantan los gatos, sí. Pero yo sé que a ese michi no se le puede, pues, uno acercar, ¿no? Porque al toque te atacarían, ¿no? Y, inclusive estos gatitos, estos meninos han salido pues en la presentación de las monedas del Banco de la Reserva, ¿no? La moneda de un sol. No, no sé quiénes coleccionarán las monedas, yo sí tengo bastante. Yo en realidad no soy amante de la colección de monedas, solo que en algún momento dijeron que esas monedas valían bastante, que inclusive estaban pagando 10 soles por cada una de ellas, y bueno, empezamos a, a acumular de esas monedas, a juntarlas, y al final nunca encontré vendedor. Así que ahí los tengo. De vez en cuando, cada vez que lo necesito, bueno, lo utilizo y pago mis menesteres, ¿no? Eh, Luego tenemos a la comadreja, ¿no? La comadreja, también viste la comadreja. ¿Han visto la comadreja? Inclusive había un dibujito, ¿no? Hace tiempo. No sé si es que ustedes todavía han llegado a ver ese tipo de dibujos. Sí, pues sí, la comadreja. Y no sé quién más. Había un mono, creo. No me acuerdo el nombre del mono. Pero había un dibujito con la comadreja. Eh, y bueno, los guanacos, ¿no? Como lo vemos aquí también en la pantalla, que son parte de la fauna. Por último, tenemos la ecorregión de la selva alta, ¿ya? Eh, Aquí ya nos ubicamos del otro lado de la cordillera, ¿ya? Del otro lado de la cordillera, que ya estamos pues en la zona oriental, ya no en la zona occidental, sino en la zona oriental, es decir, más cercano a Brasil, ya no más cercano al Océano Pacífico, sino más cercanos al Brasil. Ya se extiende entre los 3.500 metros sobre el nivel del mar hasta los 600 metros, es decir, ya estamos bajando, ¿se dan cuenta? Ya no estamos subiendo, ahora empezamos a bajar la cordillera, ¿ya? Entonces, aquí todavía es posible encontrar pues grandes montañas. Recuerden, todavía estamos a grandes alturas, ya todavía estamos a grandes alturas, y aquí pues los valles son estrechos, las pendientes son muy elevadas, como estas pendientes, miren, muy elevado, ¿ya? Y por estos lugares, ¿cuál es su importancia de la selva alta? Y es que en estos lugares concurren ríos de gran importancia, ¿ya? Como el río Marañón, el río Mayo, el Abiseo, el Guayaga, el Ene,
el Pachete, el Perené, el Tambo. Por ejemplo, el río Marañón con el Apurímac, ya son los dos afluentes más importantes de un río que no está en la selva alta, sino en la selva baja, ya llamado pues río Amazonas, ¿no? Entonces, todos estos ríos que nosotros encontramos en la selva alta van a ser pues afluentes de ríos tan importantes como en este caso es el mismo río Amazonas, ¿no? Posee dos climas, ¿ya? Miren, entre los 3.500 metros sobre el nivel del mar y los 600 metros hay un promedio de 3.000 metros. Es decir, la selva alta se presenta pues en un lapso de espacio de 3.000 metros. Entonces, como el espacio es muy amplio, es posible encontrar inclusive hasta dos climas, ¿ya? En la parte más baja, es decir, entre los 2.500 metros y los 600 metros sobre el nivel del mar, las precipitaciones ya son elevadas y la temperatura ya va subiendo, ¿no? Ya va subiendo. En la medida que nosotros bajamos de la cordillera, la temperatura sube. En la medida que nosotros subimos la cordillera, la temperatura baja. Es una relación indirectamente proporcional. Eso lo han hecho en aritmética, supongo, ¿no? ¿Ya? Es indirectamente proporcional. Entonces, mientras que uno sube, otro baja, ¿ya? Y es por eso, en la parte más baja de la selva alta, las temperaturas ya alcanzan un promedio de 22 grados centígrados, ¿ya? Y las temperaturas son constantes, son permanentes, ¿ya? Tiene un clima semicálido, ¿ya? Y muy húmedo a la vez, lo que le permite, pues, precisamente tener vegetaciones de gran tamaño, una gran concentración de vegetaciones. La humedad, les insisto, no es otra cosa que la presencia de agua, ya la presencia de agua. Y donde hay agua, pues se genera vida. Pero el clima frío todavía es persistente en la selva alta, ya todavía es persistente en la selva alta, sobre todo en las más grandes alturas, entre los 3.500 metros y los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Ya, aquí las temperaturas son en promedio de 12 grados centígrados. Todavía es una temperatura muy fría, ya, todavía es muy fría, ya, y por ende aquí no vamos a encontrar árboles de gran tamaño, ya, porque todavía el frío no permite desarrollar árboles de dicha envergadura, como sí lo podemos ya empezar a encontrar en la zona más baja de la selva alta, ya. En lo que respecta a su flora, ya, este, aquí es donde nosotros pues hacemos la comparación del páramo con la selva, con lo que él les estaba comentando, ¿no? Con respecto a la selva. Ya tiene una relación, porque aquí todavía se mantiene el frío, y ese frío se relaciona, ya ese frío se relaciona, wow, ese frío se relaciona con la humedad, con la gran concentración de humedad que presenta pues la selva. Entre la vida vegetal que encontramos en esta ecorregión tenemos, por ejemplo, la tuna, ya el suro, el molle, el sauce. El suro es esto, ya muchachos, esta plantita que ustedes ven aquí. Yo también lo tengo en mi casa, ya ese suro. Molle, que tenemos aquí, este es el molle, estos frutitos rojitos sirven inclusive para hacer chicha, ¿no? Existe la chicha de molle, así como existe chicha de jora, igualito la chicha de molle también. Yo tenía molle en mi casa, un árbol grande, pero ya cuando empezamos a construir, a avanzar un poco la casa, pues tuvimos que cortarlo, el propio arbolcito. Bueno, el cacao que tenemos acá, el cacao obviamente pues es la base fundamental de lo que a muchos quizás les gusta, a mí no me gusta el chocolate, ¿no? El chocolate es eh, eh, es uno de las materias primas del chocolate.
el tornillo que es otro de los árboles más explotados, ¿no? Por la industria maderera. Muchos de los muebles que nosotros tenemos en casa, ya, están hechos pues de esta madera que lo encontramos pues en la selva alta, ¿ya? Eh, y por último, tenemos pues su fauna, ¿no? La fauna igual, tenemos a la nutria, tenemos pues al lobo, estas son las nutrias, ¿no? Que están peleando, no están haciendo otra cosa, muchachos, no vayan a pensar mal, ¿ya? El lobo de río, ¿no? También, o llamado lobo de río, aquí, me faltó ponerle la O, ya también es llamado lobo de río. El puma, el jaguar, ya que tenemos aquí el jaguar, que es un felino amazónico, más parecido al leopardo, ¿no? El oso hormiguero amazónico, quizá el oso hormiguero, perdón, oso hormiguero, digo el perezoso, ya, y el mono nocturno. Este mono nocturno tiene este nombre porque, de verdad, o sea, sale solo por las noches. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque por los depredadores. ¿Ya? En el día corre mucho más peligro. Entonces, este mono ha desarrollado su vista, ¿ya? De una manera, pues, mucho más avanzada, a fin de que por las noches pueda tener una buena visión. Y así de noche, pues, consigue el alimento que es necesario para su subsistencia. Entonces, por eso, porque desarrolla esas actividades siempre de noche, es que se le llama pues un mono nocturno. ¿Ya? Bien. La tarea de esta semana es la siguiente, escribir uno o dos problemas que estén afectando pues a cada una de las ecorregiones que hemos estudiado el día de hoy. Hemos estudiado 3 ecorregiones, por ende, mínimo tienen que citar 3 problemas, máximo 6 problemas, ¿ya? Y por último, pues dibujan o pegan alguna imagen pues referente al tema, ¿ya? Bien, dicho todo esto, ¿tienen alguna consulta? La siguiente semana tomamos pues la última práctica del mes del segundo bimestre y obviamente pues la primera del mes de julio, ¿no? Sería la primera del mes de julio. Así que ya la siguiente semana terminamos con todo esto. Bien, ¿alguna consulta?